Muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Una vez más, aquí por la gracia de Dios, estamos en este medio para seguir compartiendo, obviamente, de la palabra de Dios, compartiendo este estudio de teología propia, que es sobre conociendo la persona de Dios. Y por la gracia de Dios, pues seguimos aquí, ¿no? Compartiendo sobre esta clase, sobre este tema, ¿no? Y bueno, espero que hayan tenido un día excelente, cada uno de ustedes alrededor del mundo. Y bueno, pues procedemos con nuestra clase de teología propia que estamos viendo ahorita aquí. Estamos en la introducción de lo que es la Trinidad, conociendo la Trinidad y lo que realmente es la Trinidad, conociendo la Trinidad como la Biblia nos lo dice, conforme a la revelación obviamente de Dios, que fue que nos reveló para que nosotros tengamos el conocimiento de esta doctrina fundamental que desafortunadamente hoy en día muchos no la aceptan. A muchos se les hace difícil de comprender y entender esta doctrina de la Trinidad y les cuesta mucho trabajo poder asimilarla. Bueno, como dije, la semana pasada nos quedamos obviamente a lo que vimos en nuestra clase número 4, que fue, o que hablamos obviamente de que Jesús obviamente no es una aparición visible de Dios, ¿no? Sino que el apóstol Pablo nos dice que Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Sí, entonces, Jesucristo no es solamente una aparición visible de Dios, sino que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y bueno, continuamos. Eso fue parte de lo que vimos en la clase pasada. Y hoy vamos a seguir con nuestra clase 5. Al igual, esto pasa con el espíritu. Ay, a ver si me deja porque como que se está yendo la señal. Bueno, como decía, esto mismo pasa, amados hermanos, aquellos que no entienden la plenitud de la Trinidad. Igual pasa lo mismo con el Espíritu Santo, obviamente. Al igual pasa con el Espíritu Santo. Si bien sabemos, amados hermanos, el Espíritu Santo también obviamente tiene atributos divinos, ¿sí? ¿Cuáles serían esos atributos divinos, obviamente, del Espíritu Santo? Si alguien lo sabe, amados hermanos, si lo saben, ok, bien. Los atributos del Espíritu Santo son obviamente igual que los que tiene el Padre y tiene el Hijo, que en este caso es omnipotencia, omnipresencia, ¿y cuál sería el otro, amados hermanos? Omnisciencia. ¿Por qué? Porque claramente el Espíritu Santo, amados hermanos, habla, es una persona, es un ser personal, amados hermanos. Y lo igual que pasa con Cristo, que dicen que solamente es una simple creación, así también sucesivamente con el Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa, algunas sectas dicen eso, no creen en la personalidad del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, amados hermanos, igual tiene omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, al igual que Cristo y al igual que el Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como hemos venido diciendo, la Trinidad son tres personas completas formando un solo Dios. Entonces, tanto el Espíritu Santo como el Padre y el Hijo tienen esos atributos divinos. Y al mismo tiempo. Entonces, al tener el Espíritu Santo estos atributos, obviamente es una persona con atributos y obviamente por consecuencia es un ser personal el cual habla y se comunica con los hombres.
¿sí? No solo hace, sino que también se comunica con las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un ser personal, porque es un ser con omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Uh-huh. No es que le pida al Padre, permíteme, voy a tomar el papel del Padre o voy a tomar el papel del Hijo. No, no, no. Nada de eso. Y muchos confunden eso, amados hermanos. Aunque el Espíritu Santo, obviamente, nadie ha podido ver al Espíritu Santo, ¿sí? O porque nadie, o sea, nadie hasta el día de hoy ha podido ver el Espíritu Santo, amados hermanos. ¿O alguien de ustedes ha podido ver el Espíritu Santo de una forma visible? Claro que no, jamás ha sido visto el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el que nosotros no lo hayamos visto, no lo podamos ver. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea una teofanía. Uh-huh. Ahora, vuelvo a recalcar esto una vez más, amados hermanos. Nunca, escúchenlo muy bien, nunca hay que confundir las teofanías de Dios, que obviamente sabemos cuáles son las teofanías de Dios. Eran aquellas manifestaciones que él se revelaba en el Antiguo Testamento, que ya hemos dicho algunas de ellas, por las cuales obviamente el Espíritu Santo Dios se revelaba en las teofanías, en las cristofanías. Sí, lo vemos a lo largo de la Escritura, eso más en el Antiguo Testamento, es donde podemos ver más de estas teofanías y de estas cristofanías, sí, de la forma como Dios se comunicaba, obviamente, para con su pueblo. Pero hoy, obviamente, lo he hecho por medio del Hijo, ¿sí? Pero al igual, obviamente, el Espíritu Santo, aunque no lo podemos ver, ¿sí? No quiere decir que sea una teofanía, ¿sí? Sino un ser personal que tiene atributos divinos. Y, como dije, no se debe confundir, amados hermanos, lo que es una teofanía con la Trinidad de Dios, porque son temas muy diferentes, ¿sí? Y eso es lo que hoy muchos suelen hacer, confundir las teofanías de Dios con la Trinidad, y eso obviamente es algo erróneo, algo totalmente erróneo. Uh-huh. Porque eso que comenten, amados hermanos, son los unicitarios, ¿sí? Ya que los unicitarios piensan que Dios solamente es uno, en esencia y en persona, pero que Él se manifiesta o se disfraza de formas distintas para con el hombre. Es el pensamiento que tienen algunas sectas y que tienen algunas religiones, de que Dios en esencia es uno, obviamente, y en persona también, pero Dios manifestándose o disfrazándose de formas distintas para con el hombre. Uh-huh. Y ellos piensan que eso, obviamente, o que así es la Trinidad de Dios, o que eso es la Trinidad de Dios, pero eso es un grave error, porque ellos están confundiendo, o todos aquellos que piensan así o que creen así, obviamente están confundiendo las teofanías de Dios con la Trinidad de Dios. Y ahí está el grave problema. Por eso no entienden, no logran entender la Trinidad de Dios. Ahora, vamos a pasar a ver otro error que cometen al querer explicar la Trinidad, amados hermanos. Y esto sería el negar a la Trinidad enteramente. Eso sería otro grave error, amados hermanos. Este error es un error condenable,
que se niegue la Trinidad, completamente, enteramente. Por lo siguiente, ¿por qué, amados hermanos? Porque al negar la Trinidad, el decir que el Padre se disfraza por momentos por el Hijo y momentos por el Espíritu Santo y momentos por el Padre, eso dejaría totalmente afuera tanto a Cristo y el Espíritu Santo y los dejaría en una forma de creación, ¿sí? De criaturas de Dios. Que llegaron a existir después de Dios. Y eso es un grave error. Es un grave error. Es un grave error que cometen muchos, especialmente los unitarios y unicitarios y otras religiones, otras sectas, al confundir esta forma, la Trinidad de Dios, al confundir o no aceptarla, dejan totalmente lo que es tanto el Espíritu Santo como Cristo, lo dejan como simples creación de Dios, como criaturas de Dios. Y aquí, amados hermanos, todos aquellos que piensan así de esa manera o que realmente tienen esa idea, están cayendo en el enoteísmo, ¿sí? ¿Qué es el enoteísmo, hermanos? Obviamente, el enoteísmo es... Bueno, ya lo hablé esto en una clase pasada, donde imparto clases a los hermanos, pero obviamente algunos pueden tener la idea de lo que es el enoteísmo. Si ya estuvimos abordando en este tema, igual en este tema general de teología propia, esos temas de lo que es obviamente los sistemas de teología falso, que es el enoteísmo, el politeísmo, el agnóstico, el ateísmo, el triteísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por darles un ejemplo, el enoteísmo, amados hermanos, se deriva del politeísmo, ¿sí? Es una rama del politeísmo. Y prácticamente, si hablamos en términos, sería como la mitología griega, ¿no? El enoteísmo cree en un Dios supremo, obviamente, un Dios supremo, pero que debajo de ese Dios supremo, amados hermanos, hay muchos dioses, ¿sí? Que se sujetan a ese Dios supremo. Eso es el enoteísmo. O sea, el enoteísmo cree en un Dios superior, pero que debajo de ese Dios, obviamente, hay muchos dioses, ¿no? Todos esos dioses se someten a ese Dios supremo. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando de enoteísmo, que vendría siendo lo que es la mitología griega, ¿sí? Si alguien conoce de ustedes o ha estudiado la mitología griega, eso es enoteísmo. Y eso no es la Trinidad de Dios, ni eso tampoco es Dios. Sino sería más bien enoteísmo. Por ejemplo, en la actualidad, una de las sectas o religiones que adopta o que abraza el enoteísmo, en este caso, porque ellos tienen esa creencia, serían, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, no sé si no se den cuenta o no sé si no desconozcan lo que es los sistemas de teología falso, no lo sé, pero ellos abrazan el enoteísmo. ¿Por qué? Y esto lo van a ver por qué, hermanos. Ellos a Dios, obviamente a Dios, lo tienen como Dios verdadero, Dios supremo, el Dios único. A Jehová, como le dicen, ¿no? Pero a Cristo, cuando llegan a la persona de Cristo, ellos a Cristo sí lo ven como un Dios, pero de una forma, un Dios menor, ¿sí? No a la igualdad de Dios, sino como un Dios menor. Y eso es gravísimo porque eso es enoteísmo. Y la Biblia jamás dice que Jesús es un Dios menor. La Biblia nos revela, a la luz de las Escrituras, que Jesús es Dios. Como ya lo vimos en Deuteronomio 6, si no mal recuerdo, cuando dice Shema Israel Adonai Elohim Adonai
uno es. No dice el mismo, ¿sí? Dice uno. Y lo podemos ver a lo largo de las escrituras, ¿no? Cuando, cuando Felipe, uno de sus discípulos de Cristo, le dice Felipe al Señor Jesús que le mostrara al Padre, ¿no? ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor Jesús? Tanto tiempo he andado con ustedes y aún no me has conocido, Felipe, porque el Padre y yo uno somos. Escuche bien, no dijo somos el mismo, no, uno somos. ¿En qué? En esencia y divinidad. Sí, y no confunda la Trinidad con el triteísmo, ¿no? Porque el triteísmo son tres divinidades separadas. La Trinidad, no, la Trinidad es tres personas completas que a su misma vez tienen omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Obviamente, al mismo tiempo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu las tienen. ¿Por qué? Porque son tres seres personales completos, ¿sí? Formando un Dios. Y como dijo, lo vemos ahí en Deuteronomio, ¿no? En la frase está cuando les dice, escucha a Israel, nuestro Señor, que eso sería en español, en hebreo es Adonai, nuestro Dios, allí usa la palabra en español es Dios, pero en hebreo es Elohim, ¿sí? Y vuelve a decir otra vez Adonai, ¿ya? Nuestro Señor. Ahí nos está revelando la Trinidad de Dios. Tres personas completas formando un solo Dios. Pero como volvemos al tema, ¿no? Aquí cuando digamos esta secta, no, esta agrupación, sí reconoce a Jesús como Dios, pero un Dios menor. Y ese es un grave problema porque ahí está pisando, abrazando, como dije, no sé si lo sepan o no sé si les enseñen esto, sobre estos temas de teología falsos, pero en realidad ellos están abrazando el ateísmo junto con el politeísmo, porque están creyendo que sin un Dios superior, pero a Jesús como un Dios menor, y eso obviamente es mitología griega, ¿sí? Entonces, ellos tienen ese error, y grave error, ¿no? Y confundir que eso es y no aceptar la Trinidad, obviamente ellos no están creyendo en el Dios verdadero de la Biblia que tú y yo creemos, hermano, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegan aquí, por ejemplo, al Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, donde dice que en el principio, pero para que no me equivoque, vamos a la cita. Ahora sí me traje mi computadora donde tengo todas las versiones. Permítame. Ok. Para que no lo esté yo parafraseando, vamos allá al Evangelio de Juan. Ok. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Ok, vamos a verlo en lo que es la versión, la TLA. La TLA. Perdón, les dije en el Juan capítulo 3, no es, perdón, es en el Juan capítulo 1. Ay, perdón. Juan capítulo 1. Del verso 1 al verso 3. Bien, vamos a leerlo en la versión. Digo, a mí me gusta tener muchas versiones. Como la tradicional es las Américas, Latinoamérica, que son versiones que usan obviamente la denominación romana, católica romana, pero al final de cuentas las Biblias, la palabra de Dios, no, eso no tiene nada que ver. El mensaje es el mismo, solamente a veces es más sintetizada algunas son más extendidas, pero al final de cuentas la Biblia es la palabra de Dios, y no importa la versión. Bien,
Entonces vamos a leer en la versión TLA, que es, y fíjese lo que dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios creó, ahí estaba la palabra. Si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Todo lo fue creado por la palabra, por el verbo, por el verbo. Aquí, aparentemente, la palabra es Cristo, ¿sí? Dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz que alumbra en la oscuridad. Bien, eso es lo como dice la versión Telea. Ahora vamos a leer otra versión. Por ejemplo, la PDT, Palabra de Dios para todos. Dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Dice, fíjense, antes de lo que todo se ve ahorita aquí, lo que se ve y lo que no se ve, ya estaba la palabra. Ahí la palabra es verbo y verbo es la palabra de Dios y es Cristo, la palabra revelada, la palabra encarnada en Cristo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. O sea, ya estaba antes de que todo lo que vemos y lo que, como dicen las cartas, que todo es hecho por Él, lo que se ve, lo visible y lo invisible. O sea, ya estaba ahí, ya estaba la palabra, o sea, Cristo ya estaba. Y lo podemos ver también en Génesis cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí ya estaban los tres seres personales completos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres actuando en el mismo tiempo, ¿sí? No en diferente tiempo, los tres actuando, o las tres personas de Dios, las tres personas actuando en un mismo momento, ¿no? Esas tres personas, como dije, conforman un solo Dios. No es que sean tres dioses, no. Es una esencia, la misma esencia que tiene el Padre la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu Santo. Es una esencia y es un solo Dios, ¿sí? Sé que esto es un poco complicado, más hermanos, porque darlo a entender en español, en hebreo es totalmente diferente, amados hermanos. Para traducirlo como que el español no tiene mucho sentido, pero en hebreo sí. Ahora, vamos a... Todo se hizo por aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Sin Él nada habría hecho. Él creó la vida y la vida estaba en Él. Y es vida, era la luz para la gente. Ahora, vamos a la versión Jerusalén 1976. Esta es una de las versiones que usa la denominación católica romana. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Entonces, como podemos ver aquí, amados hermanos, obviamente nos dice que el verbo, la palabra, o sea, Cristo estaba desde el principio, antes de que todo esto, lo que vemos, lo que se ve o forma literal, lo que podemos ver y lo que no se ve, el cosmos, lo que hay, todo eso, fue hecho por la palabra, o sea, por